Hola a todos, bienvenidos nuevamente al estudio del Sefer Atania. Continuamos usando el libro traducido al español por el rabino Grumblat de Argentina. Y hoy empezamos la primera parte del capítulo 8, que corresponde al día 7 del mes de Tevet de un año corriente, ¿ok? De un año de 12 meses. Entonces, en el capítulo 7 habíamos empezado, o al final habíamos empezado a hablar un poco de la naturaleza de las cosas que son permitidas y prohibidas, que en la lengua santa, prohibido, asur, quiere decir atado, encadenado, y mutar quiere decir libre, que no está atado, sino que está, eh, ¿cómo se llama? Libre para moverse y para hacer diferentes cosas. Entonces, en eso hablamos de varias acciones que una persona puede tomar de manera egoísta y que eso hace que la vitalidad divina que está infundida en nosotros sea capturada por la clipa y la citra Jra, por las fuerzas externas, como le llamamos a veces en el idioma, en el lenguaje cabalístico un poco, llamamos las fuerzas externas y que ellas queden exiliadas ahí, en el poder y en el dominio de la clipa y la citra Jra, o sea, que pasen al banco de cosas que se han hecho no en aras de servir a Hashem, sino completamente por motivos egoístas de la persona. En capítulo 8 empezamos hablando un poco de algo un poco distinto. Ya no es de la vitalidad en mí que yo aprisiono en el dominio de la clipa y la citraja, sino la vitalidad de las cosas que ya sea vienen, eh, puede ser que vienen de algo permitido y que yo aprisiono, ¿sí? Como hablamos antes, pero vamos a hacer algo nuevo, vamos a hablar de lo que ya es prohibido y lo que es prohibido por más que yo quiera utilizar la vitalidad de las cosas prohibidas para servir a Hashem, eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ya por definición, por naturaleza, por diseño, la vitalidad en las cosas prohibidas está atada y no puede ser liberada y no puede incluirse en la Kedushá, en la santidad, sino que pertenece sola y únicamente al banco de las cosas eh, egoístas, oscuras y extrañas. Entonces, en eso vamos a empezar ahora. En el hebreo, página 45, en el español, página 46, donde dice capítulo 8, en hebreo, Perek. Como siempre, yo leo en hebreo y hago mi propia traducción, y ustedes tienen así la traducción también de Rabino Grumblat y también la mía, obviamente. Entonces empieza así, dice, Perek, capítulo 8. Veot zois, bemach lois asurois, shenechach nikreim beshem isur. מפני שאף מי שאכל מאכל איסור, ולא הוידע לשם שמיים, לעבוד השם בכוח אכילה ההיא, וגם פעל ועשה כן, וקרא והספלל בכוח האכילה ההיא. אין החיוס שבה אוי לה ומסלבשס, בסייבוס התוירה והספילה, כמוי ההיתר מפני איסורה בידי הסטרחה, ושלוש קליפוס הטמאס. Entonces, ¿qué dijimos acá? Dijimos así que esto, lo que hablamos antes en el final del capítulo 7, esto también sucede cuando se comen comidas prohibidas, que por eso se llaman prohibiciones. ¿Por qué se llaman prohibiciones? Porque aunque una persona coma, ¿no?, esta comida sin saber que es prohibida, comió comida, pensó que era kosher y no es. Ok. Dice, y esta persona no solo que la comió sin saber que no es kosher, sino que la comió en aras de servir a Hashem. Está comiendo la comida porque dice, con esta comida voy a tener fuerzas para servir a Hashem. Normalmente, si la comida fuera kosher, la comida fuera permisible, permitida, entonces el solo hecho de que yo la consuma en aras de servir a Hashem, ya eso libera la vitalidad divina
para que se absorba en el banco de la santidad, en el banco de las cosas que se hacen para servir a Hashem. En este caso, como es una comida prohibida, aunque yo haya comido sin saber que no es kosher, aunque yo haya comido en aras de servir a Hashem, y no solo eso, dice el Alter Rebbe aquí, y aunque con la fuerza y la vitalidad de esa comida, yo luego haya ido y haya estudiado Torah, y haya rezado, y haya hecho misbot, y haya hecho buenas cosas, aunque haya utilizado esa vitalidad sigue atada y encadenada a la sitrajra y a la clipá de las tres clipot, a las tres clipot, a las impuras, que son completamente impuras, y de la citraja. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, que es por naturaleza de esa vitalidad. Gafiluhu isur de Rabón, y aunque sea solamente una prohibición de los rabinos, ¿eh? Shehamurim divrei seifrim yeiser midivrei seira. Ya que, ya como sabemos, tenemos una regla de que observar las prohibiciones rabínicas hay que ser mucho más estricto, inclusive. Las prohibiciones rabínicas son mucho más estrictas que las prohibiciones que nos da la Torah. De la gen, gam, hayetzer hara. Y por eso también la inclinación a hacer cosas malas, en el sentido de cosas egoístas, ¿verdad? Bejoya Hamizabe, y las fuerzas que nos despiertan deseos, que nos dan antojos, la facultad de antojarse, podemos decirle así en español. ¿Ok? Lidvari Masurim, entonces es la facultad que una persona puede tener para tener un antojo de algo prohibido. Hushet Meshedain Noichrin. Entonces, eso es un demonio de los demonios de las naciones. ¿Qué quiere decir? O sea, en este sentido estamos hablando de que es una fuerza maligna que pertenece a los antojos de las naciones. ¿Por qué los antojos de las naciones? Porque son cosas que para mí como judío es prohibido, pero para las naciones no es prohibido. Eh, por ejemplo, bueno, el caso típico que obviamente siempre que pensamos los judíos en algo hoy prohibido, pensamos en comer cerdo. Oh, comer cerdo es prohibido. Ok. Entonces, por ejemplo, para mí, yo antojarme de comer cerdo, ese antojo vendría de una fuerza que es un antojo egoísta, pero que esa fuerza es una fuerza de la que su origen, su naturaleza es de las naciones, de las naciones del mundo. No es porque se está antojando para algo que es permitido para ellas, pero prohibido para mí. ¿No? Shehu Yetzer Hara Shel Umus of the Gilulim, que como lo dijimos ahorita, que es la inclinación egoísta, la inclinación al mal de los gentiles. El sentido de eso, de antojarse simplemente porque algo se les antoja, pero que para ellos es permitido y para mí es prohibido, obviamente. Shinafsheisehem Mishalosh Klipos Temeis, de cuyas almas vienen de esas tres clipot, que son impuras. Entonces, por eso, por ejemplo, si ellos, aunque el cerdo para ellos sea permitido, el antojarse comer cerdo simplemente por el puro antojo, pues es porque una cosa le pertenece a la otra. O sea, son de la misma naturaleza espiritual en ese sentido. Mashe'en ken hayetzer hara bekoach hamita veledvarim hamutarim. Y no es lo mismo cuando estamos hablando de la inclinación al egoísmo, la inclinación al mal y la facultad de antojarnos o la capacidad de antojarnos a cosas que son permitidas. ¿Ok? Entonces, el hecho de que la hamburguesa sea kosher no quiere decir que yo tenga que comérmela simplemente por el puro gusto de comérmela, en aras de satisfacer un antojo. Entonces, cuando a mí me dan ganas de satisfacer un antojo con algo permitido, esa es la inclinación al egoísmo, la inclinación al mal, que llamamos la inclinación al egoísmo, la inclinación al mal judía. Aquí le vamos a llamar de los demonios judíos. Creo que es lo que viene ahorita. Vamos a ver. Mm. Le malo es, Tavasi, Hun, Shed, Mished, in Yehudai. Sí, esto, cuando la persona quiere satisfacer su antojo con una cosa permitida, esto es de los demonios judíos. ¿Por qué? Porque es de la misma naturaleza. La cosa permitida y el alma animal del judío vienen de la misma clipa noga. Entonces,
Es por eso que eso corresponde a los demonios, a lo que llamamos demonios judíos, en este caso, o sea, una fuerza egoísta, una fuerza maligna judía. Sheyach lahzor lekedusha kedele. Lo que sí sabemos es que en el caso de consumir una comida que no es kosher, perdón, una comida kosher, pero por el puro antojo, de manera egoísta, al final de cuentas, si yo hago chuba, si luego yo tomo cuenta de que hice eso egoísta y me arrepiento y con eso sirvo a Hashem, entonces esa energía, a pesar de que al principio la consumí en aras de satisfacer un antojo egoísta y con eso las hundí en la Sitra Jara y la Klipa, aún así puedo liberarlas y hacerlas subir a la Kedushá en el momento en que use esa vitalidad para servir a Hashem, lo cual no ocurre con el consumo de algo prohibido. ¿No? Ah, pero hay que tomar en cuenta que antes de que la persona eh, redimió esa vitalidad para que se absorbiera en el lado de la santidad, en el lado de la Kedushá, Usi traja la Biklipa. ¿Dónde está? Antes de que la libere la persona, pues él la hundió en la citrajara y la clipa. וגם אחר כך הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף. Y no solo eso, sino que aunque ya la haya yo liberado, él haya redimido, él haya subido a la santidad a través del servicio divino, de estudiar Torah, de hacer mitzvot, etc., aún así queda una marca en el cuerpo, deja trazos en el cuerpo de esa impureza. Yoiski Mikol Maja, Lumashke, Naises Teikef, Dam Uvasar, Mibesare. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros consumimos, todo lo que nosotros bebemos y comemos, pasa a ser inmediatamente parte de nuestra sangre, parte de nuestra carne. Entonces, a la hora de consumirlo de una manera egoísta y de una manera para satisfacer antojos, de una manera impura en ese caso, entonces esa impureza pasa a ser parte de nuestra sangre, de nuestra carne. Entonces, a pesar de que la redimimos, aún eso deja una marca. Como si yo escribiera otra vez, como el ejemplo de escribir en un papel con un lápiz y luego borrarlo. Lo borramos, pero siempre hay una impresión en el papel. ולכן צריך הגוף לחיבוט הקל. Y por eso es que el cuerpo, después de los 120 años de vida en este mundo físico, el cuerpo necesita luego pasar lo que traducen aquí como el purgatorio de la sepultura, purgatorio de la tumba. ¿En qué estamos refiriendo? Que el cuerpo también necesita pasar un proceso que lo limpie y le elimine esas trazas, esos rastros de impureza. ¿Por qué? Porque cuando venga la resurrección de los muertos y el cuerpo vuelva a revivirse, el cuerpo tiene que ser eh, un, un instrumento y una herramienta capaz de recibir la revelación divina en su completa gloria. Y eso, pues, si hay trazos de impureza, entonces eso se dificulta. Entonces, para que no haya eso, el cuerpo tiene que pasar también un proceso de lavandería, un proceso de purificación en ese sentido. ¿Y qué es en la tumba? Lenacoiso, ¿ve? Para limpiarlo y purificarlo, mitumase, de su impureza. Shekibel, Behanaas, Oilam Hazé, la cual recibió al disfrutar cosas de este mundo físico y material de manera egoísta, o sea, al puro antojo, al puro gusto, por las ganas. Ujú. Betanugab, que disfrutó de las cosas de este mundo y de sus placeres. Mitumas klipas noiga, que pertenecen a la impureza de Kilipas Noi, de Kilipat Noga, que es la Kilipa, habíamos hablado, que tiene revueltos bien y mal. Ujú. Besheidin Yehudaim y de los demonios judíos. Elaimken, mi Sheloi Nena me oirá más de, excepto por las personas que no derivan ningún placer de las cosas físicas. Kol Yamav,
que Rabbeinu HaKodesh, toda su vida, como Rabbeinu HaKodesh, como Rabbi Yehuda Hanasi, el compilador de la Mishnah, que se dice que él no derivó este eh, placer en lo más mínimo del mundo físico. ¿En qué estamos hablando de eso un poco? Entonces, para dar un poco lo que yo entiendo y lo que también obviamente me han enseñado mis rabinos, estamos hablando precisamente de eso, no es que la gente sufre. Rabino Akadosh era una persona completamente, una persona pronto que era físicamente, se dice que era muy atractivo. Él era una de las personas más ricas del mundo conocido en ese entonces. O sea, una persona que de verdad tenía mucho de qué disfrutar. Pero que lo que llamamos es precisamente eso, en el sentido de que él no abordó esas cosas con egoísmo para satisfacer sus antojos, sino que él abordaba todo con la mira en cómo todo sirve el propósito para el cual Hashem lo creó y nos creó a nosotros y lo creó a él específicamente. Entonces, en ese sentido, no quiere decir que él no comiera comida rica, no quiere decir que no vistiera vestidos buenos, quiere decir simplemente que todo lo que él lo hacía en aras de que eso sirviera para que el mundo físico cumpliera con su potencial para el cual Hashem lo creó. Y para una ilustración un poco sobre esta historia, me recuerda simplemente el Alter Rebbe, el autor del Sefer Hatanya, tenía un Josid, un discípulo muy famoso, Rabbi Shmuel Monkas. Y Rabbi Shmuel Monkas, dice, una vez ah, estaban en un Farbrengen, en una reunión hasídica. Y una reunión hasídica normalmente para elevar los espíritus y para que las personas puedan sacar de adentro lo que la Torah y el Yirat Shamayim y el temor de Dios y el amor a Dios que llevan por dentro. Normalmente se dice lejaim con un poco de vodka. Y también se trae, en Yiddish dicen, Fahrweisen, algo de comer, unas tapas, unos gallitos, como decimos en Costa Rica, gallitos, en España tapas, lo que sea. Ok, entonces te trae algo de comer. Dice que iba preguntando el anfitrión, iba preguntándole a cada quien qué gusta, de las diferentes opciones que había para poder darle a una persona. Eh, en, eh, en Yiddish, él le preguntaba, ¿was liebst du? Que se puede traducir también como no solo que gustas, sino que amas, porque lieben es gustar, pero también es amar. Entonces, cuando llegó a Rabbi Shmuel Munkas y le preguntó, ¿was liebst du? Dice que Rabbi Shmuel Munkas agarró la mesa y la levantó todo y dice, Ich lieb der Eibishter, ich lieb nur de Kodesh Baruch Hu. Dice, yo amo solamente a Hashem, yo solamente amo al Santo bendito sea. Porque la pregunta le tocó a él tan adentro, ¿qué amas? ¿Cómo voy a amar? Voy a amar un pedazo de herring, voy a amar un plato de cholent, voy a amar una galleta, un pedazo de kugel. No, yo amo, pues Liebste, ich hab der Eibishter. Yo amo a Hashem. Ese es el sentido. O sea, si vamos a decirle Jaime, si vamos a tomar un pedazo de kugel, es porque eso contribuye a que en este momento estamos sirviendo a Hashem, diciendo palabras de Torah, estudiando Torah juntos y elevándonos juntos. Entonces, en ese sentido y con esta historia aquí lo dejo. Que pase muy bien.